Dos, três. Vozes do Edges. Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research. Hello and welcome to Edges Voices, Indigenous Knowledge and Research, a podcast from the European research project Edges. I'm Felipe Oliveira, and in this episode I talk to Sonia Artila, professor in the Department of Anthropology at the University of the Los Andes, Colombia. We discussed how anthropology has contributed to stereotypes about indigenous peoples, how these ideas have been shaped Miesian narratives, and the challenge of Miesians face today in rethinking these representations. Interview was conducted in Spanish and Portuguese. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Felipe Garcia de Oliveira, doutorando na Universidade Nova de Lisboa. Hoje nós teremos o gosto de conversar com a professora e arqueóloga Sonia Artila. Eu gostaria que a professora se apresentasse neste primeiro momento. Bueno, gracias Felipe, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sonia Artila, yo soy arqueóloga y soy profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes de Colômbia. Muito obrigado, professora. Bom, para iniciar a nossa conversa, nossa entrevista, eu queria saber um pouco como é que a arqueologia, a historiografia atuou na construção de estereótipos sobre a população indígena, né? E, em seguida, como é que, hoje em dia, essas imagens e essas narrativas são questionadas pela própria disciplina? Bueno, la antropología particularmente como siendo una disciplina producto del colonialismo, por supuesto que es una de las áreas de las ciencias sociales que ha contribuido mayormente, digamos en los últimos 2 siglos, un poco más quizás, a esa construcción de la idea del otro y de la idea del otro indígena particularmente. Y en cuanto a la arqueología, también podemos decir que, siendo también una ciencia colonialista, pero con un carácter pues particular, con sus particularidades con respecto a la antropología y a la historia misma, por ejemplo, ha sido muy importante, ha jugado un papel muy importante en la construcción de la idea de el otro indígena, en particular en países donde el colonialismo también ha sido parte de ese largo proceso histórico de la construcción de esa idea. Y la arqueología, por supuesto, lo ha hecho en su papel como la disciplina que ha sido tradicionalmente la que ha estado encargada y un poco legitimada desde la academia misma, pero también desde los estados nacionales e incluso antes de los estados nacionales, como esa disciplina que tiene el poder y la capacidad de hablar del pasado y del pasado de los otros, no solamente del pasado en general, sino de esos otros. Entonces, también ha tenido un papel supremamente primordial en la construcción de esas ideas acerca de esos pueblos indígenas. E hoje em dia, como esse processo é questionável, né? Como é que a professora disse, então, que a antropologia e a arqueologia nascem justamente, são produtos do colonialismo, como é que hoje em dia se questiona, né? Em que momento, se a gente pode olhar num espaço e período histórico, se questiona isso e isso dá uma virada de chave? Okay. Sí, ese cuestionamiento desde la antropología y la arqueología ha venido, digamos, también ha sido parte del proceso mismo de consolidación de las disciplinas dentro de la academia. En el caso particular de la antropología, la reflexión y el pensamiento crítico dentro de la misma disciplina, del quehacer de la disciplina, de su papel en el mundo contemporáneo, del papel de sus narrativas, ha sido pues una parte como intrínseca. El mismo método de la antropología tiene implícita la reflexión, la autorreflexión y la constante mirada a cómo está haciendo lo que hace
hace y eso qué relevancia tiene o qué importancia tiene y cómo esa mirada sobre otros, pero desde el mismo observador, pues producen una muy particular forma de conocer que tiene implícita esa reflexión sobre ese producto mismo. Entonces digamos que está implícito en la misma disciplina, pero en el mundo contemporáneo por supuesto que ha estado sujeto a otra serie de acontecimientos y procesos políticos en la vida de los pueblos y de las distintas sociedades del planeta en los últimos siglos y medio, 2 siglos. Y haber estado inmerso en esos otros procesos históricos, políticos, coyunturales, socioeconómicos, ha hecho que la autorreflexión sobre el papel de la disciplina haya estado pues muy relacionado con cada una de esas coyunturas. Puedes tomar cualquier periodo histórico donde eso se puede ver de manera distinta. Entonces es distinta la reacción desde la antropología, por ejemplo, a los sucesos, por tomar un ejemplo, a la mitad del siglo XX, los sucesos de mayo del 68 en Francia, en París, y todo lo que eso desató como movimiento social en el mundo occidental, pues la antropología ahí tomó unos rumbos muy particulares de esa autorreflexión hacia qué era lo que estaba mirando como posibilidad política, digamos, de reivindicación o no de distintos grupos dentro de esas sociedades de ese momento. Yo quisiera referirme particularmente al caso de la arqueología, porque ahí hay como unas diferencias en esa reflexión más contemporánea de ese cuestionamiento crítico sobre la construcción de esos otros objetos de estudio. Y específicamente hay que tener en cuenta en el caso de Latinoamérica una peculiaridad de la arqueología que la diferencia en alguna medida en la arqueología que se produce y se practica en algunos países de Europa, sobre todo en la forma en que se hacía en la primera mitad del siglo XX y quizás hasta bien entrado los años 70, 80 o algo así, y particularmente en algunas escuelas, específicamente en la anglosajona o la francesa y la alemana especialmente, principalmente era donde digamos se estaban dando unos ciertos cuestionamientos desde una perspectiva muy particular, porque la manera como la arqueología se hace en esos países es un poco de manera independiente, sobre todo a esos periodos iniciales que me refiero, de la antropología y de otras ciencias sociales. Mientras que en el caso de Estados Unidos y de varios de los países de Latinoamérica, tal vez exceptuando el caso de México, Brasil y Argentina, pero en muchos países de Latinoamérica la arqueología nació dentro de la academia de esos países como parte de la antropología. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la disciplina en Estados Unidos. Y ese hecho hace que la arqueología practicada en esta zona del mundo tenga desde sus inicios, sobre todo en los inicios del establecimiento como disciplinas académicas en las entidades educativas, en las universidades, haya tenido siempre intrínseco esa reflexión por esa construcción, esa relación con las poblaciones indígenas de Latinoamérica. Entonces, ahí ha habido, digamos, una reflexión de vieja data, que ha desatado en varias corrientes de pensamiento en la arqueología latinoamericana. Una que fue bastante importante en varios países como Venezuela, Ecuador, México, que se llamó Perú también, y otros de Latinoamérica, que se llamó la arqueología social, por ejemplo, que era una arqueología donde se buscaba que fuera una arqueología aplicada a las problemáticas de las poblaciones de ese momento de Latinoamérica, la mayoría de las cuales, o muchas de las cuales, tenían un acervo indígena muy fuerte. Y posteriormente, en décadas posteriores, entraron además otras minorías étnicas a ser parte de esa discusión como parte de las poblaciones que tenían que ver con la información que estas disciplinas producían, que son las poblaciones afrodescendientes y otras de muchos países. Eso a su vez además se relaciona, esa reflexión contemporánea sobre, digamos, esos
poblaciones indígenas se relaciona con lo que pasó después al inicio del siglo, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, incluso desde antes en algunos países se construyeron estas ideologías de los estados-nación, donde los pueblos aborígenes, particularmente los que existieron mucho antes de la colonización europea, pasaron a formar una parte importante, al menos en los discursos de varios de estos países, como parte de una construcción, digamos, legitimada por estos estados nacientes acerca de la importancia de las poblaciones autóctonas o aborígenes, lo cual después fue transformándose ese discurso, que era mucho un discurso, no era tanto una política particular, sino más un discurso en esa idea del Estado, se fue transformando a partir de las conformaciones de nuevas constituciones o de las reformas de las constituciones en todos los países o en varios de los países de Latinoamérica, donde se estableció explícitamente que son sociedades conformadas por múltiples culturas. Entonces son estados multiculturales donde esos otros distintos, indígenas o afrodescendientes o de otros grupos relativamente minoritarios, aunque no sean minoritarios en algunos países, en el caso de Colombia, por ejemplo, son minoritarios, entran a formar una parte importante de la discusión, y entonces entran a formar también parte de esa reflexión de tanto para qué, cómo se los ve a ellos en esos grupos sociales, tanto desde la antropología como la arqueología. Entonces, actualmente la discusión contemporánea ha evolucionado aún más y ya sobrepasó el nivel de hacer un reconocimiento a la existencia misma de grupos distintos, de las llamadas sociedades multiculturales, sino que en este momento estamos reflexionando incluso sobre ese discurso, porque ese discurso también es un discurso que tiene unos grandes vacíos y que se ha convertido, unos grandes, si quiere, no sé, quizás lo pueda expresar como grandes vicios, y también es un discurso que está atravesado por neocolonialismos y por pensamiento colonial. Entonces la exclusión sigue ocurriendo y la discriminación sigue ocurriendo, a pesar de que las leyes y en la teoría y en los discursos estatales, que se convirtieron en hegemónicos como lo era el otro, exista una idea distinta acerca de que las poblaciones no deben ser excluidas, ¿no? Eso no se ha logrado solamente con el discurso. Entonces, actualmente la antropología y la arqueología reflexionan sobre eso y piensan en cómo eso tampoco, digamos, garantiza la existencia de un discurso alrededor de la diferencia, no garantiza la no exclusión. Interessante. Então, o discurso, por mais que defenda a diferença, ele também não é garantia de que não existe a exclusão, né? Um pouco a marcação. Agora, eu queria saber um pouco mais, e aí um pouco sobre a área de trabalho da professora, que é justamente os museus. Porque todo esse discurso, toda essa construção, depois vai a público por meio de várias formas, né? A gente pode pensar no livro didático, a gente pode pensar nas películas, nos filmes, na música, enfim, na literatura, mas isso toca sobretudo nos museus. Então, o museu como esse espaço de que é o lugar de ensino da história pública, onde a história ou aquilo que se acredita ser história do país está exposto para a população ver, entender, ou enfim, como é que esse discurso sobre a população indígena acaba indo para os museus, assim, queria ouvir um pouco mais sobre esse processo. Bueno, también es un proceso complejo y que ha variado en varias formas, en distintos momentos y en distintos países. Pero hoy, como tú dices, el museo como espacio de transmisión de conocimiento, de información a un público general sobre distintos temas, es el espacio que por excelencia ha sido utilizado en distintos, digamos, a través del tiempo, desde la creación de los museos en varios de estos lugares. Y las poblaciones indígenas han estado
digamos, involucradas en esa información de diversas maneras. En una primera parte del proceso, digamos, depende de donde lo estemos mirando, pero por ejemplo en el caso de Colombia, el Museo Nacional se creó a inicios del siglo XIX, después de que se ocurrió el proceso de independencia, y creo que así pasó en otros países también. Los indígenas entraron a ser parte de esas poblaciones que en ese momento ni eran dominantes, ni se pensaba, ni se quería, ni se buscaba que fueran dominantes, porque la construcción de esos estados-nación estaba muy imbuida por todo el pensamiento colonialista de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y las poblaciones indígenas seguían siendo una parte aledaña que se mencionaba, pero era unas poblaciones que se exotizaban completamente, como eso perteneciente a esos lugares y a esos estados que nacían, como algo que no era lo central eran otras preocupaciones, ¿no es cierto? Aunque hacían parte y formaban parte. Entonces entran a los museos a ser parte de eso que se muestra como parte de una nación que va hacia tiene otros derroteros, ¿no es cierto? Que tiene derroteros que están más relacionados con un mundo, digamos, si queremos, mucho más amplio, más allá de esas fronteras. Entonces no tienen ese papel central, al menos en el caso de Colombia particularmente. Y posteriormente eso se va cambiando un poco, y cuando se van reconociendo digamos, la importancia de las poblaciones en la construcción de esos mismos estados-nación y en la construcción de los estados republicanos. Cuando se empiezan a reconocer esas importancias, los museos también empiezan a cambiar un poco los discursos y a presentar imágenes más de los indígenas como una parte importante de ese proceso, como una parte, digamos, primordial, aunque siguen siendo unas poblaciones no reconocidas desde la perspectiva, digamos, que desde la antropología la llamaría pues como una perspectiva más inclusiva, ¿no? Más incluyente, que no las discrimine por ninguna razón. Y posteriormente ocurre toda una resignificación de lo indígena en los museos de antropología y de arqueología a partir de el desarrollo de todo el conocimiento antropológico sobre las comunidades indígenas y su papel, por ejemplo, en relación con la biodiversidad y con la habitación de lugares importantes para la biodiversidad del planeta. Y se empiezan a construir una serie de discursos que vuelven un poco a retomar viejas ideas ya de siglos anteriores sobre la bondad de la vida indígena, sobre la bondad de las formas de vida indígena, y un poco se vuelve a resignificar esa idea, ese imaginario del buen salvaje, del indígena cuidador de la naturaleza, del indígena que vive en armonía con la naturaleza, a diferencia de todo lo que pasa en otros ámbitos. Y esa imagen, que es muy fuerte, porque es una imagen que geopolíticamente además es muy fuerte, tiene una relación muy importante con otros ámbitos de la vida contemporánea en nuestras sociedades, como el económico, el político, se convierte en el centro de la discusión. Entonces esa imagen se vuelve una imagen que, digamos, se llena de contenido con toda la información, digamos, antropológica sobre esas sociedades, y se usa para legitimar la presencia de esas sociedades de alguna manera, ¿no? Como para darle, como si la importancia única fuera esa. Lo que tampoco significa que realmente haya una inclusión respetuosa dentro de una sociedad multicultural, porque siguen siendo sociedades marginales y profundamente digamos, a las que se les transgreden sus derechos como comunidades, y muchas veces los derechos humanos se les transgreden profundamente. Entonces esa imagen yo creo que ha prevalecido, que todavía está muy presente, y más ahora en las últimas décadas ha retomado mucha fuerza, ¿no?
De hecho, también eso ha producido que en muchas de la teorización en antropología y en otras ramas de las ciencias sociales tengan en cuenta, digamos, las llamadas ontologías indígenas y las llamadas formas de conocer y otras formas de ver los mundos como partes centrales de los discursos de producción académica. Entonces, ahí estamos, digamos, en esa discusión donde eso vuelve y toma una importancia, pero a su vez también ya las mismas disciplinas lo están mirando un poco con más cuidado, ¿no? Como qué es lo que se está construyendo ahí y qué es lo que realmente eso digamos, revela de nuestras propias sociedades y de nuestras propias diseño de nuestras propias políticas, de nuestras propias maneras de convivir, y qué es lo que no revela, ¿no? Qué es lo que oculta y qué es lo que no, qué es lo que realmente pues se hace evidente en eso. A professora já tocou um pouco nessa minha próxima pergunta, que é justamente também como o museu, a gente chamaria hoje em dia, pode se descolonizar. Na verdade, como é que o museu pode, então, permitir que outras vozes entrem e apresentem esses objetos, essas fontes, esses documentos, e para nós acaba sendo documentos, de uma outra forma, né? Porque ele tem um significado para nós, enquanto pesquisadores, para o público que ouve e que não trabalha necessariamente com o tema, mas para as populações que são ancestrais de quem eram donos desses objetos, tem uma outra lógica. Então, como é que o museu pode eu vou chamar aqui de descolonizar, mas como é que o museu pode se desconstruir para pensar essa multiplicidade de vozes e percepções dessa documentação, desses objetos, enfim? Okay. Sí, la descolonización de los museos también es un proceso complicado y complejo. Y yo creo que no es algo que se pueda hacer de un día para otro ni de un año a otro quizás. Es decir, no es algo que con decir que se va a hacer, por ejemplo, con adoptar la nueva definición de los museos de ILICOM, ya sea suficiente, sino que requiere de todo un proceso de no tanto de renovación física, sino más bien de renovación mental de la concepción del museo y del papel del museo y de cómo el museo produce lo que transmite y lo que quiere transmitir. Eso implica que haya una real inclusión de otras poblaciones y otras voces, pero no desde la perspectiva, creo yo, es mi opinión, no desde la perspectiva del mismo museo, de las mismas personas que hacen el museo o que lo llevan o que lo gerencian, sino no solamente de esa perspectiva, sino incluyendo realmente la perspectiva de la gente. Y eso no es solamente invitando a la gente a estar, sino permitiendo que hayan espacios de diálogo realmente. Un espacio de diálogo es un espacio donde lo que se quiere transmitir a través de una exhibición, por ejemplo, temporal sobre un tema particular, sea decidido de manera conjunta con otras voces que quieran estar ahí, y no solamente usando sus imágenes o algunas de sus actividades o de sus costumbres como ilustraciones de algo, sino que desde la construcción misma, la concepción misma de un discurso que se quiera transmitir a un público, estén presentes las personas. Eso es una parte que me parece que es muy importante de la descolonización, y por eso creo que es un proceso y que no es algo que pueda ocurrir fácilmente ni rápidamente, porque las instituciones tienen que transformar la manera como hacen la museología, como presentan los discursos, pero también los objetivos de esos discursos. Y también para permitir eso yo creo que hay que hacer una gran labor de construcción y de resignificación, no solamente de lo que se muestra, sino de lo que se dice y de cómo se dice lo que se muestra. Entonces creo que es la manera que lo pueden hacer los museos. En muchas partes ya vemos que hay ejemplos, hay muchas ilustraciones, muchas de ellas bastante exitosas, otras quizás no tanto, donde por supuesto esto lo que propicia son pues tensiones, dilemas y discusiones que hay que dar. No en todas partes son iguales, depende mucho del tipo de museo que estemos hablando, depende mucho del tipo de colección que tengan los museos, depende mucho de algo que tú mencionaste, que es la relación directa que
determinadas poblaciones sientan con lo que existe en el museo o no, porque las relaciones no siempre son directas, pueden ser indirectas, pueden ser más cercanas, más lejanas, y eso es lo que en muchas partes está ocurriendo, que se está, digamos, tratando de hacer, pero que va más allá simplemente de decirlo en un papel o de, por ejemplo, tomar unos objetos y llevarlos al lugar de donde provienen supuestamente, porque esa no es la única parte de esa descolonización, es mucho más profunda y supone, en primer lugar y muy importante me parece a mí, un diálogo real con otras poblaciones, para que en las etapas, en todas las etapas que suponen una construcción de algo que se quiera decir en un museo, estén realmente involucradas las otras poblaciones u otras voces. Entrelaçando o conhecimento indígena, né, justamente, com os museus. Professora Sônia, foi um prazer. Muito obrigado, viu? Um prazer para mim, Felipe. Muchas gracias. Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research.